los primeros 3 versículos de ese capítulo 9 para que uno vea el contexto en el cual se dio la revelación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y cómo personas como Daniel representan a los cristianos de este tiempo, sean jóvenes, adolescentes o adultos mayores. Porque Daniel lo que estaba era yendo a la Biblia. Él fue al libro de Jeremías a tener una relectura de lo que Dios había profetizado, que ya era un cumplimiento de 70 años de cautiverio. Pero no eran solamente 70 años que se van como cautivos, sino que Jerusalén, que es la capital de Israel, fue destruida. Entonces las personas se lo llevan cautivos a Babilonia. Los pobres, los mendigos, los desamparados, los enfermos, pues lo dejaron allí. Pero la inmensa mayoría se lo llevaron. Ahora él da una fecha de cuándo viene la revelación de parte de Dios llamado las 70 semanas. ¿Y qué estaba haciendo él cuando viene la revelación? Es interesante notar que cuando Daniel está, pues ya el libro de Jeremías estaba escrito. Es decir, que la Biblia hasta ese momento iba por allí. Entonces, este hombre de Dios no anda buscando una nueva revelación, sino que él está leyendo lo que ya Dios ha revelado. Y todo el que lee la Biblia tiene que acercarse a ella con la idea de entenderla. Por eso se llama iluminación sobre lo que ya está revelado. Para que no venga uno con una nueva revelación distinta a la que Dios ya ha dado. Él está leyendo que Dios había profetizado a través de Jeremías 70 años, no 70 semanas, 70 años de desolación, de cautiverio. Entonces, cuando él lee esto, él se da cuenta que su pueblo, del cual él es parte, es culpable de eso. Y él, en una actitud de ruego, de súplica, en silicio, en ceniza, en ayuno, comienza a orarle a Dios. Y con una actitud de entendimiento, no de cuestionamiento, él hace una oración que es una especie del Padre Nuestro. No termina bien la oración cuando entonces él dice que el ángel Gabriel, que ya él lo conocía, apareció sin él terminar de orar para entonces darle lo que se llaman las 70 semanas de 7 años, no 70 años. Y le explica entonces que estas cosas están determinadas, como ya está ahí en el material que ustedes tienen, que algunos ya lo estuvieron leyendo, los que llegaron más temprano, y los otros se lo van a llevar a su casa para darle seguimiento por allá. Son determinadas sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa o amada que es Jerusalén. Inmediatamente uno puede percibir la especificidad de que esto tiene un cumplimiento específico en Israel y en Jerusalén, la capital. Pero te dice que las semanas 70 tienen objetivos. ¿Por qué el Señor trae esta revelación? Y hay 6. Los primeros son prácticamente lo mismo y son una especie de decir algo, afirmar algo y confirmar algo, para que el oyente sepa muy bien a qué Dios se está refiriendo. Es decir, esto no es una cosa que el Señor la revela por revelarla, sino que hay un objetivo en esto. Todas las veces que nosotros hemos estudiado el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el objetivo por el cual estudiamos Apocalipsis? Dice, porque las cosas están pronto para cumplirse. Dice, porque el tiempo está cerca. Y en la medida que el pueblo cristiano sabe que el tiempo está cerca, no se descarría, no se enfría, no se aparta, se calienta. Le teme a Dios, busca de Dios, porque sabe que esto se está acabando. Ese Apocalipsis tiene un objetivo.
Dice, dirigido a los santos, para que los santos estén enterados del plan de Dios, y el que sea santo, que se santifique todavía, no que se descarríe, no que se enfríe, no que se debilite. Y luego se oye el coro entre la iglesia y el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús. Y dice que todo el que oiga se suma al coro y diga, sí, ven, para que nadie se debilite. Entonces, aquí hay 6 objetivos. Dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Prevaricación, pecado, iniquidad, eso es lo mismo. Terminar, poner fin y expiar, eso es lo mismo. Y en el templo se hacían sacrificios. Y la mayoría de los sacrificios se hacían para quitar el pecado. La gente cometía un pecado, nacionalmente había pecado, se ofrecían sacrificios y los pecados eran perdonados. Pero esto era repetitivo, porque la persona llegaron a decir que si así era la cosa, pues entonces ellos se daban el gustazo de un pecado y luego llegaba un sacrificio. Y con el sacrificio el pecado era limpiado. El Señor está hablando de algo más en grande, pero utilizando el lenguaje puramente judío, sacerdotal, que ellos muy bien que lo conocían. Entonces a esto se le tiene que poner fin. Es decir, el pecado va creciendo, pero ¿hasta cuándo? Y muchos cristianos decimos, Dios, pero ¿dónde tú estás? Dios, ¿por qué tú no actúas? Dios, ¿por qué tú no metes tu mano? Dios, ¿por qué tú no haces algo? Pero ya nosotros hemos encontrado alicientes en la palabra del Señor. Han habido momentos en la sociedad donde el Señor, en su infinita misericordia y no queriendo que nadie se pierda, ha tolerado hasta un punto el pecado de los amorreos, el pecado antes del diluvio. ¿Hasta dónde Dios lo soportó? Hasta un punto. ¿Y qué pasó cuando la gente no se arrepintieron? Entonces llegó el diluvio. Es decir, Dios no se va a quedar de manos cruzadas. Y aquí está hablando de expiar, de quitar, de terminar el pecado. En un análisis calmado que uno hace, uno ve 2 cosas corriendo. Una se llama pecado y otra se llama evangelización del mundo. Y uno dice, oh, wow, el pecado está ganando. ¿Qué es lo que le falta al pecado por no conquistar de la sociedad? Uno dice, el pecado está ganando. Cuando vemos a Sodoma y a Gomorra, el pecado ganó casi en un 100%. Arropó completamente esa sociedad. El Señor envió fuego del cielo, acabó con Sodoma y Gomorra, y ahora el pecado es más grande que el de Sodoma y de Gomorra, porque el mismo Cristo dijo que el castigo de Sodoma es más tolerable que el de esta generación. Es decir, porque la gente sigue en lo mismo. Pero aquí hay un objetivo, hermanos, y es ponerle fin al reinado de las tinieblas. Entonces el Señor está hablando de algo que le está pasando al judío, que están en cautiverio, pero el Señor quiere abrir una mentalidad de liberación que no es política, de una liberación que no es económica. Tú sabes, cuando uno está paupérrimo, pobrecito, y tal vez estudiando, buscando un trabajo, uno se libera de la pobreza. Dice, oh, ya no soy pobre, ya no soy paupérrimo, porque fruto de este esfuerzo tengo con qué sostenerme y me sobra. Soy libre de la miseria. Esa mentalidad andaba entre los judíos. O una liberación de tipo político. Aquí el Señor está tratando de ubicar primeramente en la mente de Daniel de que hay una liberación que no es económica, que no es política, que no es social, sino del pecado. Es decir, el dictador más grande ahora mismo es el pecado. Tiene dominado casi a todo el mundo. Los políticos, los gobiernos. Mire las familias, los hogares, los matrimonios. Uno dice, pero ¿y qué es lo que más nos falta ver? Que el pecado tenga que contaminar y que dañar.
iglesias dañadas, pastores dañados, ministros dañados, matrimonios dañados, homosexualidad, drogadicción, venta de órganos, secuestros, atracos, decapitaciones, extremismo religioso. No dice qué más falta ver. Entonces que hay una palabra de esperanza de que con el cumplimiento de las 70 semanas, fin al pecado. Se termina, y cuando habla de expiar, es como cuando hay algo que deja una mancha profunda, que se necesita un elemento que saque esa mancha desde lo más profundo. Expiar, será expiado esto. La iglesia Emanuel, saben que uno viene hablando de esto, de que de las 70 semanas hay 69 cumplidas, que más que escatológicas son históricas, porque ya pertenecen a la historia del cumplimiento. Lo que con mayor razón nos hace pensar a nosotros que nuestro tiempo en esta tierra se está agotando. Es decir, que nuestro tiempo aquí se está terminando. Porque vemos un avance descomunal y desproporcional del pecado. También tienen traer la justicia perdurable. Hay una característica de las muchas que va a traer el gobierno de Cristo, y es de que morará la justicia en el gobierno milenial de Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez con la iglesia que previamente se lleve en el arrebatamiento. La justicia de Dios, lo que no hay ahora en la tierra. Dice, eso es algo que está pendiente para ser instaurado. Sellar la visión y la profecía. La palabra del Señor dice claramente en 1 Corintios capítulo 13 que hay cosas que al momento permanecen, pero van a terminar. Van a terminar. Se van a acabar porque el objetivo por el cual el Señor lo da se ha de cumplir cuando el Señor venga y aparezca. Entonces no se necesitarán profecías ni nada de eso, sino que ya eso habrá terminado. Ahora pongámonos a pensar lo difícil que se está haciendo en el día de hoy, principalmente para los jóvenes y adolescentes, distinguir entre una falsa profecía y una profecía verdadera. Porque la falsa profecía se hace en el nombre de Jesús. La falsa profecía se hace en el nombre de Dios. Y cuando uno menciona ese nombre, uno como que se rinde y uno acepta porque uno no quisiera atentar contra Dios porque me está mencionando ese nombre. Yo tenía un diálogo justo en estos días con mi esposa acerca de dos personajes en la Biblia que le llaman el profeta joven y el profeta viejo. El profeta joven Dios lo llamó para que fuera a darle una profecía a un rey malo llamado Jeroboam, que incluso nosotros lo mencionamos aquí. Cuando el reino se dividió en dos, a él le tocó una parte, y el Señor le dijo: tú vas a ir a decir esto, por el camino que tú vayas, por ese no regresa, y no te quede allá y no comas nada de lo que te puedan ofrecer. Entonces él sale en obediencia porque Dios le dijo. Cuando él fue, Dios le tiene que dar una evidencia de que Dios está respaldando su palabra. Entonces él dice: altar, altar, y el altar se derrumba. El rey extiende su mano y dice que lo prendan. La mano se le seca al rey. Todo eso es evidencia divina respaldando la palabra de un profeta verdadero. Y él dice: se va a levantar un rey llamado Josías. Eso es lo que se llama una verdadera profecía de predicción, de pronóstico, porque fue con nombre. Josías. Alguien que ninguno de los que estaban ahí iban a conocer, porque eso vino cientos de años después. Todo se cumplió como Dios dijo. Dios lo respaldó. Viene un falso profeta, y el muchacho que ya iba rumbo para su casa, el falso profeta, ¿sabe lo que le dijo? Dios me dijo que te diga que coma pan en mi casa. Entonces aquí está él entre Dios me dijo a mí y Dios le dijo a él. Se da cuenta que se está haciendo difícil, y aquí está hablando de sellar la profecía, de terminarla, pero mientras tanto
Nosotros tenemos que hacer como Daniel. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Déjeme decirle, hermano y hermana, que la palabra de Dios no puede fallar. Si el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra, es lámpara. ¿Para qué? Para iluminar. Para iluminar que el entendimiento y uno pueda comprender qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra. Coloca a alguien un artículo por una cosa muy bien hecha, utilizando palabras hebreas y griegas para demostrar que Barack Obama es el anticristo. Por el nombre Barack y el nombre Obama, buscándolo en el griego, en el hebreo, y cómo Dios mismo había revelado en código secreto que este señor es el anticristo. Es la estupidez más grande, el disparate más grande que un cristiano pueda decir. Porque inmediatamente reconocemos a un individuo como el anticristo. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo que, según segunda de Tesalonicenses 2, impide que el diablo, que es la fuente de la aparición del anticristo, haga esto? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se lo impide, ¿por qué está la iglesia aquí todavía? Y más cosas que se caen. Pero un artículo, mi hermano, muy bien escrito, con un pequeño video y todo. Viene una persona como el profeta joven y escucha esto, ve esto, lee esto, inmediatamente se confunde. La falsa profecía y la profecía verdadera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir lo verdadero de lo falso? Solamente tenemos un solo camino, que ir a las Escrituras. Ahora, note usted la apatía del pueblo de Dios hacia las Escrituras. Nosotros tenemos un interés en la iglesia, un interés sacrosanto, de no traer temas bíblicos como predicación, no, sino enseñar la Biblia. ¿Qué es mejor, un tema bíblico o la Biblia? La Biblia. ¿Por qué? Porque el que aprende la Biblia ya solo puede seguir. Pero se nota lo que mi esposa decía, que hace muchos años no se notaba. El deseo de un nuevo convertido era saber la librería para ir a comprar una Biblia. No que se la regalaran, sino para ir a comprarla. Y eso era un orgullo, andar con su Biblia y leer la Biblia y prestar atención a la Biblia. Porque ella es lámpara a mis pies. Y lo único que impide que yo sea confundido en este mar de falsedades. Pues se le va a poner punto final a esto. Sellar la profecía y la visión. Y ungir al santo de los santos. Que estamos hablando de la persona de Jesucristo. Hay muchas cosas que el Señor Jesús ya hizo, pero hay cosas que están pendientes dentro de la misma profecía. Él vino e hizo una parte. Hay otra que le está haciendo allá, porque dice que Él está de intermediario, intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero también la Biblia dice que es necesario que Él venga y que Él reine. Y que cuando Él reine, todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces gobierne Cristo. Y nos ponemos a mirar y decimos, necesariamente tiene que venir el gobierno de Jesucristo, porque ya esto se está tornando insoportable. Pero a Daniel le dicen, entiende lo que te estoy diciendo. Y Daniel trató de entenderlo porque lo escribió. Pero después del libro de Daniel, si nosotros lo vemos en el orden en el cual aparecen en la Biblia, está desde Oseas hasta Malaquías. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Y usted puede ir punto por punto y no va a encontrar que nadie citara el libro de Daniel. Quien habla de Daniel es Dios en el libro de Ezequiel. Dice, si Noé, Daniel y Job estuvieran delante de mí en este momento, solo ellos se salvarían de tan malo que está la cosa.
Y vamos al libro de Mateo. Y en el discurso escatológico de Jesús, él cita a Daniel. Pero a usted, al igual que a mí, debe llamarnos la atención de que hay un paréntesis en Mateo 24 que dice: el que lee, entienda. Que el que lee se detenga. Entender que lo que Daniel dijo en el capítulo 2, en el capítulo 7, aquí en el capítulo 9, en el capítulo 11, entonces se ve que la clave del entendimiento está en Daniel. Porque Cristo está diciendo: el que lee, entienda. Él está allá en el cautiverio, está en Babilonia. Posteriormente Babilonia es conquistada por los persas, los medos y los persas. Y Daniel sigue allí. Entonces él dice: mira, Daniel, desde la orden, cuando se dé la orden para reconstruir a Jerusalén, hasta la muerte del Mesías príncipes, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69. Y uno se pone a leer el libro de Esdras, el libro de Nehemías, o puede leer a Crónicas, Segunda de Crónicas, y uno comienza a encontrar algunos decretos que iban a favor de la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida, estaba desolada y no había nada. Entonces alguien decreta que sea reconstruida la ciudad y comienza el reloj de las 70 semanas a caminar. ¿Dónde nosotros encontramos eso claramente en la Biblia? En Nehemías. Nehemías capítulo 2. Nehemías está hablando con el rey y la esposa del rey está allí a la derecha sentada, que sirve de testigo. Él dice: déjame ir y reconstruiré la ciudad. Los muros, todo. ¿Y qué hizo el rey? Firmó una orden. Porque Nehemías, distinto a Esdras, era una persona que estaba trabajando en el palacio. Él sabía cómo se manejaban esas cosas, se manejaban. Y él le dijo que le dieran por escrito un documento para él ir y hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando sale la orden escrita, firmada y sellada, comienza a caminar el asunto. Y te dice los tiempos y los momentos, cómo fue reconstruida la ciudad. Y luego te dice que hasta la muerte del Mesías príncipe son 62 semanas, más 7 son 69. Nosotros estamos hablando de una terminología que para nosotros no es común. Pero para estas personas que son los primeros receptores de Daniel, ellos sabían lo que eran semanas de años. Semanas de años. Era una manera de, en vez de decir 7 años, decían una semana. De compendiar años por una semana. Y nosotros lo encontramos en un pasaje muy conocido, cuando Jacob fue a trabajar por su esposa, de la cual se enamoró, Raquel. Y el convenio con el futuro suegro era de que él trabajara una semana de 7 años. ¿Qué significaba esto? Que en esa cultura del Medio Oriente, cuando el muchacho iba a pedir la mano, se quería casar con la muchacha, él tenía que darle algo al suegro. No era que compraba a la novia, pero se llamaba dote, una dote, tenía que darle algo. Le dijo: yo lo que quiero que tú me des, que tú te emplees aquí por 7 años. Es decir, él no va a esperar 7 años para, no, sino que él se compromete a casarse con ella y a trabajar 7 años. Luego le dijeron: cumple la semana con esta y luego la otra, porque había allí una trama de la cual no queremos hablar ahora. Pero posteriormente en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, el Señor lo pone como algo de ley. Ellos tenían celebraciones anuales, semanales, mensuales. Primer día de la semana, luna nueva, luna llena, cambio de estación, cambio de esto. También tenían años sabáticos, cuando la tierra descansaba, pero también tenían la fiesta del jubileo.
La fiesta del jubileo era cada 50 años. ¿Y cómo le dijo el Señor que lo contaran? Dice, cuenta 7 semanas de años, da 49. Y al siguiente año es el jubileo. Perdonar deudas, libertar a los esclavos, reconciliación, 7 por 7, 49. El próximo año, jubileo. Entonces ellos sabían de lo que le estaban hablando. En el hebreo, en el griego, utiliza la palabra hectas, 7. Una semana de 7 años. Entonces dice 70 semanas de 7 años son 490 años. ¿Qué nosotros debemos hacer? Y yo se lo coloqué allí en el material. Si uno comienza a romperse la cabeza buscando la fecha exacta de cuándo salió el decreto para reconstruir a Jerusalén, uno termina confundiéndose. Mas sin embargo, como la Biblia te dice claramente que con la muerte del Mesías príncipe se cumplen 69 semanas, entonces cuando Cristo murió se cumplieron 483 años, 69 semanas. Y en vez de verlo de allá para acá, yo lo invito para que ustedes cuenten de la cruz para atrás. Porque si hay una cosa en la palabra de Dios, bien atestiguada y confirmada, es la muerte de Jesucristo. ¿Sí o no? Para usted y para mí, pero para un sector de la sociedad, Cristo no murió en la cruz. Esa película que se llama El Código Da Vinci no piensa lo que usted y yo pensamos. Y cuando salió el libro, el tipo vendió más de 30 millones de copias. El año que salió el libro de Dan, se vendió más ese libro que la Biblia. Y ese libro no dice lo que dice la Biblia. Entonces no todos creemos lo mismo. Porque la teoría es de que Cristo lo bajaron de la cruz vivo y se fue con María Magdalena y tuvieron hijos. Y que por ahí andan hijos biológicos de Jesucristo. Pero lo que la Biblia dice por los 4 evangelios es que Cristo murió en la cruz. Y eso fue certificado por el centurión y llevado el papel a Pilatos, el gobernador. Y entonces entregó el cuerpo a José de Arimatea y a Nicodemo. Entonces cuando Cristo muere, se cumplen 69 semanas. Ahora, ¿qué pasa con la muerte de Cristo? Que se establece entonces un fundamento sobre el cual se edifica ¿qué? ¿Qué se edifica sobre el fundamento que es Cristo? La iglesia. La iglesia. Y aparece la iglesia en la profecía de las 70 semanas. No lo busque, que no lo va a encontrar. Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Y póngase a pensar por qué un paréntesis tan grande desde las 69 hasta las 70. ¿Y qué ha pasado después que Cristo murió hasta el día de hoy? No sé si usted tiene alguna pregunta, si la han escrito, si alguien tiene una pregunta que la quiera formular, porque todavía nosotros tenemos el día de mañana para, bueno, mañana no van a haber preguntas porque es en el tiempo de la predicación. Pero si hay alguna pregunta, algo que usted no entiende, de verdad que usted tiene la oportunidad de preguntar. Si la quiere anotar o si la quiere verbalmente decir, usted puede hacer la pregunta. No pase por alto algún punto de ignorancia que usted no entiende. Pregunten. Pregunten. Y esta misma es una pregunta. Se cumplieron 69. ¿Por qué tan largo? Para que se cumpla el 70. Y otra cosa, si se cumplieron 69, ¿por qué no creer que la número 70 se va a cumplir? ¿Y cuán cerca estará el cumplimiento de ella? Como para que a mí me pase lo mismo que le pasó a Daniel, sabiendo que el tiempo del cautiverio se estaba terminando y lo que venía era el retorno para su tierra. ¿Qué pasa con nosotros, el pueblo de Dios? Génesis lo dice, 50.
Dios nos visitará y nos sacará de donde estamos. Hermano, porque el destino final nuestro no es Canadá. No es la cuenta en el banco. Aunque mucho hemos prosperado en este país, no es para quedarnos aquí, ni para retornar a nuestros países. Es para irnos para allá arriba. ¿Y cuán cerca está eso de nosotros irnos? Estamos en el gran paréntesis. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, le dijo: hay un fundamento que nadie lo puede quitar, y sobre él es que hay que construir. Dice, y el fundamento es Cristo Jesús, la piedra angular que desecharon los judíos o los edificadores, vino a ser la principal piedra del ángulo. ¿Qué ha pasado con el pueblo judío desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy? Toda una tragedia. ¿Por qué? Porque aquí entra el concepto Mesías. Fíjese que yo le coloco allí en el material de que Dios quiere cambiar su mentalidad y la quiere cambiar por una revelación, hablándole de una liberación del pecado, que es la más grande, porque la esclavitud del pecado lleva a la gente al infierno y se pierden para siempre. Pero mire, va transcurriendo el tiempo hasta que llegó el día en el cual Cristo tenía que subir al cielo. Y ya casi se va. Y lo lleva al monte Betania. Y le está dando algunas instrucciones de ir y predicar el evangelio, de moverse y tal cosa. ¿Sabe lo que le preguntaron los discípulos? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Es como que Jesús diga: wow, tanto tiempo con esta gente y todavía no entienden que el Mesías y su liberación no es política. Una persona puede estar bien físicamente en un país y ser prisionero del diablo. Ya lo hemos visto, hermano, en muchísimos mensajes evangelísticos. Gente que viven como el rico y cuando van al infierno dice: wow, pero qué equivocado yo estaba. Y tengo 5 hermanos que también van a venir para acá. Si alguien no va y le predica. Ellos eran libres ¿de qué? De deudas, de pobreza, de miseria, pero prisioneros por el pecado. Entonces el Mesías fue a liberar. Pero esa sociedad lo rechazó. No. Nosotros preferimos matarte, pero no queremos aceptar que tú eres el Mesías, porque nosotros lo que queremos es liberación de prosperidad, liberación económica, liberación política. Y ahí está detenido ese reloj. Pero a Daniel le explican en todo el capítulo 9, se lo explican todo el capítulo 9 completo, que también la paciencia de Dios y el plan de Dios progresivo tiene lo que le llaman un telos, un final. Y todo parece indicar que nosotros estamos más cerca del final que del principio. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes vean estas cosas, que ya nosotros la estamos viendo, que se llaman principios de dolores, dice: levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca hoy que el día que nosotros creímos. Hermano, y por eso queremos hablar de estas cosas. Porque la muerte de Cristo es la salvación nuestra. Nosotros tenemos una misión cada vez que tomamos la Santa Cena. Y la Santa Cena tiene una parte completamente escatológica, profética. Porque dice que haciendo esto anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y por qué anunciamos la muerte del Señor?
Porque el Señor pagó un precio. ¿Para qué? Para que todo el mundo ahora se pueda salvar. Arrepentirse de sus pecados y ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable por el trabajo mesiánico de Cristo. Pero entonces están tratando de cambiar el evangelio por otra cosa. Por eso está el libro de Gálatas. Por eso se escribió ese libro. Dice: hermanos Gálatas, ustedes corrían bien. El evangelio que al principio se les suministró fue un evangelio de gracia. Fue un evangelio por el Espíritu. Pero ahora veo que ustedes viven un evangelio religioso. Dice: ¿quién los hizo cambiar? Y Pablo dice: no hay otro evangelio. No, es que el que hay lo están pervirtiendo. Y nos venden el sueño estadounidense, canadiense de liberación y prosperidad, que todos la necesitamos, que a todos nos gusta, pero no nos la pueden vender como el objetivo, como el fin por el cual nosotros estamos aquí. Porque nosotros andamos buscando, dice la Biblia, algo mejor. Y ahí entonces tomamos a Abraham y le decimos: Padre Abraham, venga y testifique. Y Abraham viene y dice: mira, yo era rico desde antes de Dios llamarme. Mi padre Taré y nosotros éramos negociantes y habíamos prosperado. Cuando Dios me llamó y atendí su llamado, Dios me enriqueció más y me hizo riquísimo. ¿Y sabe cómo yo vivo? Como el que no tiene nada. Porque yo espero algo distinto a esto. Porque toda esta riqueza no me sirven para ir para allá. Y cuando yo me muera no me la puedo llevar. Pero yo espero algo mejor. Y por eso tenía puesta su esperanza, dice, en el galardón. Búsqueme una persona creyente, más prosperada físicamente que Abraham en la Biblia. ¿Y qué hizo con esa prosperidad? La utilizó como un medio, no como un objetivo, no como un fin, porque él esperaba la liberación de él, de parte del Mesías príncipe, en el cual estaba poniendo la fe. Entonces nosotros estamos en ese periodo de tiempo, proclamación del evangelio a toda criatura, predicando el evangelio por todas partes, porque la predicación del evangelio, ¿qué marca? Una señal. Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino, ¿a quiénes? A toda criatura. Y después, que el fin. Entonces, ¿quién sabe que el fin se está acercando? Por la predicación del evangelio. ¿Quién domina y controla eso? Dios solamente. Pero el evangelio se está predicando en todas partes, de diferentes maneras. ¿Y para qué? Para que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir a Cristo, de conocer a Cristo y de ser liberado del pecado, de la opresión del diablo, y que entonces pueda heredar lo que nosotros tenemos como herencia, la vida eterna. Todo eso está ocurriendo en este gran paréntesis. Pero todo lo que está ocurriendo ahora tiene que desaparecer para que la semana número 70, la última semana, se cumpla. Nos ponemos a pensar detenidamente un rato en el pueblo de Israel. Tanta historia, rico en historia, pero allí no hay un templo. Y la Biblia habla del templo como una señal, y no hay templo. Nosotros vemos que de toda parte del mundo donde hay judíos, muchos están regresando para Israel, aunque las condiciones no sean favorables. Pero hay algo en su adentro que le dice que vuelvan, y están volviendo. Una nación que desapareció, renació de nuevo. Un idioma que murió, la lengua hebrea, lengua muerta, como el latín, como el irlandés, y esta lengua resucitó. Ese es un milagro grande, que en Israel se hable hebreo después que ese idioma murió. Entonces todo eso nos dice a nosotros
que la venida de Jesucristo, no por segunda vez, sino el arrebatamiento de la iglesia, está tan cerca que dice Primera de Juan capítulo 3, que el que tiene esta esperanza hace algo. Porque qué pena que no todo el pueblo de Dios esté esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y una gran cantidad del pueblo de Dios está ocupado en otras cosas. Pero el que tiene esta esperanza dice, pero esta es mi oportunidad. Yo me tengo que purificar. Yo tengo que santificarme. Yo tengo que apropiarme del temor de Dios y purificarme como Cristo es puro y ser santo como es santo aquel que me llamó. Entonces estamos en un periodo de tiempo donde además de nosotros predicar el evangelio como heraldos, ¿qué estamos haciendo por nosotros mismos? Le voy a poner un ejemplo que viene de antiguo, antiquísimo. El capítulo 10 del libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Oiga la estructura de este texto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que ya en ese tiempo que Hebreos y Primera de Pedro caminan juntos, los burladores del arrebatamiento de la iglesia ya estaban operando y habían enfriado a un nivel aparte del pueblo que ya era costumbre ser cristiano pero no congregarse. Cristiano independiente, cristianos que se apacientan ellos mismos, cristianos que se alimentaban ya en ese tiempo por el internet, por la radio, por el medio de comunicación de ese tiempo. Y no tenían coinonía con sus hermanos. Y dice el texto, cuanto más veis que aquel día se acerca. Si hay un tiempo donde todas las iglesias evangélicas deberían estar llenas de personas buscando santidad, temor de Dios, es ahora. Porque el día del Señor está más cerca hoy que el día que nosotros creímos. Entonces son de las cosas que se están viendo como síntomas, como signos de debilidad. La lectura bíblica. Porque en una iglesia evangélica la centralidad la tiene la palabra de Dios. Y cuando la persona escucha la palabra de Dios, algo se le queda, algo se le endereza, algo se reorienta. Pero al no venir a la iglesia o no leer la palabra, entonces el enemigo de la justicia toma ventajas y hace que la persona pase desapercibido, cosa como las 70 semanas. 69 cumplidas. Y la número 70 de cumplirse, ¿cuándo? Para que todos los propósitos por los cuales el Señor dio esta revelación se consuman. Entonces en cualquier momento esto puede ocurrir. Y nosotros tenemos la ventaja que no tuvo Daniel. Porque a Daniel está hablando de algo que iba a ocurrir. Nosotros ahora nos ponemos aquí y miramos para allá y decimos, ya esto ocurrió. Jerusalén fue restablecida, el templo fue reconstruido, la gente comenzó a vivir. Cristo murió. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que la última semana se cumpla. Pero para que la última semana se cumpla, se tiene que ir la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que desaparecer. Hermano, bíblicamente en base a Apocalipsis 1, 2 y 3 y 4, la iglesia tiene que desaparecer. ¿Hasta dónde va a seguir el problema palestino-judío y no se pongan de acuerdo? Eso va a tener un momento, porque usted lo verá en el día de mañana, que en esa semana última hay un pacto, hay un convenio, hay paz,
hay seguridad, hay un anticristo, hay un templo, como señales evidentes, inconfundibles, indubitables, de que la venida de Cristo está al doblar la esquina, hermanos. Y la Biblia dice que no seamos sorprendidos. Adolescente, joven, adulto, dice que no seamos sorprendidos cuando suene la trompeta. ¿Qué estaremos nosotros haciendo en ese momento? ¿Qué acto de negligencia estaremos haciendo? O si estaremos como los siervos buenos, ocupados en lo que Él dijo que nos ocupáramos. Que nos halle haciendo así. Y cuando Belkis habla de esta manera, habla porque nosotros teníamos la edad que tienen muchísimos muchachos aquí ahora. Y si nosotros respondimos en ese tiempo, ellos pueden responder en este tiempo. Y comenzar a temerle a Dios, a buscar de Dios, a consagrar su vida, a cuidar su salvación con temor y con temblor, como si esto se pudiera perder, aunque no se pierda. Amén, hermanos. Con la explicación de la última semana, tal vez hay alguna cosita que ustedes la van a entender un poquito mejor en el día de mañana. Pero todavía quiero saber si hay alguna pregunta, algún interrogante, algo que usted no entienda, que quisiera una clarificación. Sí, dice Belkis que le demos tiempo. Yo le estoy dando el tiempo. No me diga que usted lo entendió todo, que ahora usted está claro, pues siempre hay cositas que a uno se le quedan, una duda, una mejor clarificación, aunque yo sé que tienen ahí el material, y ahora pueden ir a Daniel 9, ya con una mejor perspectiva y leer esto de nuevo y entender que de verdad, hermano, nosotros estamos casi de viaje, que la trompeta tiene que estar casi sonando para que el pueblo de Dios se levante y sea sacado de esta perversa sociedad que nos toca vivir. Si el Señor sacó a Noé y su familia, si sacó a Lot y su familia, Él va a sacarnos a nosotros de aquí con nuestra familia, hermano, porque esto se está tornando invivible. Incluso el ambiente mismo ya está que no se puede respirar, y todo lo que uno se come, si no ora, lo contamina, porque está todo dañado de químicos, de pesticidas, todos los peces, las aves, la carne de cuadrúpedos, todo está contaminado. Todos los vegetales, los granos, las frutas, todo viene contaminado. Entonces esto se está tornando que uno no puede vivir, como una señal evidente de que pronto de aquí nosotros tenemos que irnos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Oh, gloria a Dios. Amén. Si no hay pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí. Y mañana, Dios mediante, seguimos con la segunda parte, que es para hablar exclusivamente de la semana número 70. 7 añitos que faltan. El equivalente del gobierno del anticristo. Ahí en la parte de atrás le pusimos un diagrama muy bíblico, muy fácil de entender y de comprender, que lo estaremos explicando en la segunda parte.